El 27 de marzo de 2001, ella tenía 18 años cuando fue secuestrada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina, quien en ese momento tenía 32 años. Hoy es conocido como el monstruo de los Palos Grandes. Durante 114 días permaneció privada de libertad y fue sometida a graves agresiones físicas y sexuales. Estaba allí desvalida y el agresor hizo una llamada a su padre y le dijo que iría a buscar unas bolsas negras para sacar a Linda porque ya no le servía a ella para lo que él la necesitaba. Hasta que logró pedir auxilio y fue rescatada el 19 de julio. Después comenzó una batalla judicial que ya suma 25 años. Y hay novedades. El 9 de julio de 2026 fue librada una nueva orden de captura contra Carrera Almoina, cuyo paradero se desconoce. La medida no habría llegado formalmente al 6CPC ni a Interpol. Además, una audiencia prevista para el pasado 11 de agosto volvió a ser diferida. El caso llega nuevamente a la palestra pública justo cuando comienza a abrirse el camino para una renovación total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy en Cara a Cara nos acompaña Linda Loaiza, sobreviviente de violencia, víctima de violaciones a los derechos humanos. También la abogada Marta Tineo. Bienvenidas a Impacto Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Quiero comenzar primero con Linda. Nos encontramos en un momento súper importante en el país donde hay muchos cambios, pero hace apenas unos días debía producirse una nueva audiencia y volvió a ser diferida. Después de más de 2 décadas, ¿qué está impidiendo que este proceso llegue finalmente a una decisión y qué teme que pueda ocurrir ahora con el caso? Bueno, realmente esto debió ocurrir hace 10 años en función a la decisión que ordenó la Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Pero recientemente fue que ordenaron la audiencia. Yo acudí a la audiencia, fue diferida a petición de la defensa pública que había sido nombrada la tarde del día anterior y manifestó que no tenía conocimiento del expediente. Adicional, la juez fundamentó su decisión en que no podía hacerse efectiva la audiencia por la falta de asistencia del acusado, quien se desconoce el paradero. Y como días antes había emitido otro tribunal una orden de captura contra él y la cual no se ha ejecutado. Entonces la Corte de Apelaciones decidió que se difiriera la audiencia. En base a esto quiere decir que hasta que no esté aprendido el ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, dicha audiencia no se va a poder realizar. Esa es la realidad. Linda, Ese es el panorama hasta este momento. Hoy se desconoce oficialmente el paradero de Luis Carrera Almoina. ¿Tú o tu equipo tienen información de si permanece en Venezuela o si salió del país o si las autoridades conocen dónde está? Particularmente yo me he dedicado a llevar un proceso judicial bastante complejo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y de recuperar de mi salud. He tenido 15 operaciones y estoy próxima a entrar a una cirugía. Así que desconozco el paradero de él. Las autoridades son las responsables, las instituciones del sistema de justicia y los órganos auxiliares son los correspondientes de ejecutar dichas medidas y tienen que tener, deben estar en conocimiento dónde está y cuándo acceder con él. Yo particularmente lo desconozco. ¿Qué ha significado para ti estos 25 años de espera? Es una trayectoria bastante cruel porque me he tenido que enfrentar a los diferentes poderes del sistema del Estado, tanto el sistema de justicia, tanto el sistema legislativo, tanto el sistema de salud y todo el sistema que día a día te revictimiza con las decisiones no conforme a la norma jurídica. Marta,
que jurídicamente, ¿quién tenía la obligación de activar esa orden y qué acciones están emprendiendo ustedes para determinar dónde se paralizó? Sí, te agradezco muchísimo el espacio. Para mí es una necesidad siempre de forma pública y privada reconocer todo este recorrido, toda esta escuela que nos ha dejado Linda. La verdad es que nosotros no hemos tenido el privilegio de acompañarlo a lo largo de todos estos años en lo absoluto. Linda pues ha hecho este camino a veces tomada de algunas manos, a veces sola, justamente como bien lo plantea, son 25 años de lucha que en su caso ha sido incesante. Apenas nosotros ahora mismo estamos teniendo el privilegio de estar cerca de ella en este momento procesal y la verdad es que, volviendo a tu pregunta, lo cierto es que ya lo anticipaba Linda. Es el sistema de justicia venezolano el que tiene la absoluta responsabilidad de garantizar que este proceso judicial se desarrolle conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y que finalmente sea juzgado y condenado conforme a derecho quien ha sido acusado por estos terribles crímenes. Es además de una obligación que tiene el sistema de justicia venezolano por lo establecido en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal, pero también lo es a partir de, o se ratifica esa obligación del Estado a partir de la decisión precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Linda, justamente en ese esfuerzo enorme que ha realizado durante 25 años, logró, ¿no? Una sentencia además inédita en la que se condena al Estado venezolano por omisión, por todo eso que no hizo, a favor precisamente de los intereses y de los derechos de Linda. Entonces, es el Estado el que tiene la obligación. Ayer cuando Linda nos mostraba el documento, las órdenes de aprehensión, lo primero que advertíamos es que no existe allí constancia de que esas órdenes de aprehensión efectivamente hayan salido del tribunal. Es decir, pareciera que fueron emitidas, pero se quedaron en el expediente. En el expediente no van a hacer nada. Esas órdenes tenían que ser enviadas y no consta que ello haya sido así al bloque de detenciones y capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para que efectivamente se logre ejecutar. Pero yo le decía a Linda, y lo conversábamos, además Linda es colega, y bueno, sabe de esto muchísimo porque justo se formó para ejercer su propia defensa. Lo cierto es que además de que no consta que la orden de aprehensión se envió al organismo competente, tampoco consta otro tipo de acciones que bien pudo haber tomado el juez precisamente para garantizar que estas órdenes de aprehensión se consumaran y evitar pues la fuga o que esta persona una vez más se evadiera del proceso penal. ¿Y a qué me refiero? Bien podía enviarse un oficio también al Servicio de Migración, es decir, al SAIME. También podía perfectamente notificarse a otros organismos para impedir que esta persona pudiera evadirse del proceso. A mí me llamaba muchísimo la atención y lo reflexionaba con Linda. ¿Cómo es posible que en la mayoría de los casos, si acaso no en todos los casos de presos políticos, una vez son excarcelados, porque la mayoría se mantienen en situación de excarcelación, pero aún judicializados, a la mayoría de ellos se le dictan prohibición de salida del país, régimen de presentación a tribunales? Es decir, ¿cómo es posible que el sistema de justicia opere tan eficientemente para limitar, restringir, condicionar la libertad de personas que están siendo perseguidas judicialmente, aunque no se ha demostrado que han cometido algún delito? Y en cambio, en este caso resulta que el sistema de justicia, y me refiero al fiscal del Ministerio Público, me refiero al juez, no haya sido lo suficientemente eficiente precisamente para garantizar que esta persona se evada del proceso judicial. ¿Cuántas órdenes de captura han librado después de? O sea, recientemente. Hasta el día lunes que tuve acceso al expediente, porque yo no había tenido acceso al expediente, solo hay la orden de captura emitida por tribunal, la aprobación, la remisión a la división de captura y la información a la fiscalía. Eso es lo que consta en el expediente que se emitió, pero no hay constancia de que efectivamente ellos las hayan recibido o que se esté procesando. Eso no consta. Linda, ¿crees que alguien esté protegiendo a Almoina, a Carrera Almoina? Lo digo porque, de hecho, hay una persona, a una figura que resalta en tu caso, y es quien hoy es el titular del Ministerio Público, y es Larry Daboe, quien defendió al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha sido la primera mujer que ha denunciado por violencia de género y donde hay una sentencia que todavía no se ha cumplido por negligencia. Sí, efectivamente, todas las instituciones y muchas personalidades han protegido a este señor, pero eh, ¿Por por qué? eso estaba allí. Desconozco su protección, pero tal es así que han protegido de alguna manera la conducta de este señor, porque existen más de 8 víctimas, existen causas adicionales en el Ministerio Público, no han querido accionar, no han querido investigar. Yo he suministrado la información, hay noticias de crímenes de esos delitos desde el año 2001. O sea, no hay voluntad de las instituciones del sistema de justicia en querer sancionar a este sujeto. Pero quienes siguen en riesgo somos nosotras las mujeres, porque este señor tiene una conducta que pone en riesgo la libertad y nuestra dignidad como mujeres. ¿Has Esa tenido es la contacto realidad. con Por otras eso es mi lucha, víctimas? porque estoy evitando que otras sean víctimas de este señor. Yo hubiera querido que las anteriores víctimas hubieran tenido la oportunidad de tener acceso a este sistema y no tener que huir, esconderse, socavarse bajo la tierra, estar desorientadas de la vida por temor a este señor. Entonces yo estoy aquí, quizás no en representación de ellas, pero sé que ellas existen, el sistema sabe que ellas existen, Larry Laboy sabe, la fiscalía sabe las otras causas que tiene, saben todo lo que ocurrió, todos los fiscales lo saben, el sistema lo conoce, todas las pruebas condenan a este sujeto, no solo por el delito de violación, por el delito de calificado y por tortura. Y la Corte Interamericana estableció que existió el delito de esclavitud sexual y tortura. ¿Qué crees que pueda ocurrir en el contexto actual? Y esta pregunta es para las dos. Primero Linda y luego voy contigo, Marta, pero lo mismo. En este contexto actual se conoció pues que los negociadores, el gobierno encargado con representantes de la Asamblea Nacional 2015, acordaron una renovación total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entendiendo que la cúpula judicial va a pasar por una metamorfosis, digamos, porque hay que ver el proceso, que se concrete y que realmente se vea un equilibrio o una independencia. ¿Qué espera Linda Loaiza de ese nuevo poder judicial y sobre todo ahora de Larry Daboe en el Ministerio Público? Fíjate, Mildred, es una pregunta bastante compleja, porque como lo has mencionado antes, yo también lo mencioné, son 25 años yendo al sistema de justicia. De hecho, el, el martes le dije a la secretaria, me dice, tienes que pasar el viernes o el lunes. Y le digo, ¿a qué? ¿Me van a dar empleo? Porque tengo 25 años viniendo acá. No, pero pasas. O sea, algo así como que, sabe, algo muy deportivo. Entonces, ¿qué pasa? Para volver a la pregunta es, durante estos 25 años, particularmente yo he experimentado todas esas transformaciones del sistema de justicia y no he obtenido ningún resultado. Espero con fe que esta sea la oportunidad que tiene el sistema de justicia venezolano y sus instituciones para hacer efectiva la justicia, no solo para mí, sino para muchas mujeres que siguen esperando, muchas personas que seguimos esperando justicia. Marta. Sí, quiero volver antes de responder esta pregunta a algo que tú mencionaste y es que para mí es fundamental. Ciertamente seguimos estancados en un proceso judicial que no termina de avanzar y como lo acaba de decir Linda, definitivamente por la falta de voluntad de las autoridades de que esto avance. O sea, todos los recursos procesales, todas las formas están establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y perfectamente este proceso judicial hubiese podido avanzar y haber concluido
conforme a derecho, para garantizar ese proceso judicial que finalmente establezca las responsabilidades penales, no solamente al perpetrador, al autor material de estos crímenes, sino también a todos los funcionarios del Estado venezolano, los funcionarios de investigación, justamente del Ministerio Público y otros que han tenido responsabilidad, y por eso insistía, esta condena de la Corte Interamericana señala además la omisión del Estado en su deber de ofrecer justicia a la víctima, de proteger a la víctima. Entonces, no solamente es el proceso judicial contra este señor, sino las investigaciones y los procesos judiciales en contra de todos quienes fueron omisivos en la debida protección y garantía de derechos de Linda Loaiza. Eso hay que decirlo. Y insisto en esto porque además el proceso judicial del que estamos hablando en este momento ciertamente se encuentra estancado. Y volvemos, se encuentra estancado por la falta de diligencia y la falta de voluntad de las autoridades de que avance. Pero no debemos dejar de tener en vista que además del proceso judicial contra este señor y contra todos quienes hayan tenido responsabilidad en el caso de Linda Loaiza, la Corte Interamericana estableció formas de reparación a favor de Linda Loaiza. Y esas formas de reparación tampoco han sido cumplidas. Lo que quiero decir con esto es que no solo el sistema de justicia venezolano le ha fallado a Linda, le ha fallado todo el Estado venezolano. Porque, de nuevo, hay programas de rehabilitación, de atención médica que debe ofrecerle el Estado venezolano a Linda, y eso no ha ocurrido. Hay indemnizaciones que deben ser pagadas y no ha ocurrido. Hay cambios y reformas institucionales que deben hacerse como parte de la reparación integral a la víctima y no han ocurrido. Entonces, lo que quiero decir aquí es que no es solo este tribunal, no es solo esta corte, es el Estado venezolano que en su totalidad se niega a, de una forma definitiva, restablecer, restituir y reparar integralmente a Linda. Es el Estado el que le está fallando a Linda. Con esto me voy entonces a tu pregunta. ¿Y qué pasa aquí? Precisamente, o sea, seguimos viendo el anuncio de reformas, de nombramientos y todo lo demás, lo cual por supuesto alienta, porque definitivamente tener un Tribunal Supremo que esté constituido con personas que sean independientes, que tengan la calificación, la honorabilidad para ejercer un cargo tan importante, que definitivamente podamos recuperar el poder judicial y deje de ser un instrumento para la persecución política o para la impunidad, como lo estamos viendo en este caso, alienta y por supuesto nos genera grandes expectativas. Pero ¿qué pasa? Volvemos. Podemos tener incluso el mejor ordenamiento jurídico, podemos tener instituciones, pero si no existe la voluntad, el compromiso del Estado de cumplir con sus obligaciones, lamentablemente la población venezolana sigue en una situación de vulnerabilidad. Decir esto es decir que sí, nos alienta muchísimo y nos llena de expectativa que podamos finalmente avanzar en la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que cumplan con el estándar constitucional, pero quiero insistir que es el Estado en su totalidad el que tiene la obligación de garantizar los derechos de las víctimas. Marta, una última pregunta para ti. ¿Existe algún límite jurídico para estas dilaciones o este proceso podría continuar indefinidamente? Que ahí está la tragedia, precisamente, y por eso comentaba antes que no solamente es que no consta que las órdenes de aprehensión fueron entregadas al organismo competente, a la división de captura del CICPC, sino que el juez podía perfectamente tomar otro tipo de medidas para garantizar la continuación del proceso. Por eso hablaba de Interpol, hablaba de Salma, es decir, el juez tiene que ser tanto diligente sea posible para garantizar un proceso judicial. Porque ¿en qué nos coloca esto? Si esa persona se fue, si esa persona ya no está en Venezuela, pensemos en ese caso hipotético, bueno, nos quedamos estancados en este proceso judicial, porque no puede haber un juicio en ausencia. Esa es la tragedia de todo esto, y por eso es que ya la Corte Interamericana condenó al Estado venezolano en el caso de Linda Loaiza por todo lo omisivo que ha sido en cuanto a garantizarle su derecho a la justicia. Y por eso también insisto en que si el proceso judicial se mantiene estancado, lo que sí puede hacer el Estado venezolano en este momento es garantizarle o cumplir finalmente con todas las demás obligaciones que estableció la sentencia de la Corte Interamericana a su favor. Gracias, Marta. Linda, finalmente, supongo que existen nombres tanto de funcionarios, de todas aquellas personas que han omitido de alguna manera que se cumpla con la justicia en tus denuncias. Sé que no todo se puede revelar porque cuando los procesos están bajo investigación, pues no todo
se puede decir, pero queremos saber, y cuando digo queremos, porque la audiencia también le interesa saber si consta en actas, en denuncias, los nombres de esa cadena de mando o esas personas que no cumplieron, no han cumplido. Sí, sí existe esa lista, son más de 100 jueces que han conocido el caso. ¿Más de cuánto? Más de 100 jueces. 100 jueces. Desde el año 2001 hasta ahora son más de 100 jueces que han conocido el expediente, incluido magistrados de las Cortes de Apelaciones, incluidos magistrados del Tribunal Supremo. El expediente ha ido en más de 4 oportunidades al Tribunal Supremo de Justicia. Hay jueces y magistrados quienes han repetido el conocimiento del expediente. Han conocido el expediente más de 10 fiscales del Ministerio Público. Todas esas información en su oportunidad todo eso ocurrió hasta el año 2008. Todo eso fue debidamente informado a la Corte, y es allí, con esa información, que determina las violaciones a los derechos humanos y ordena la investigación y sanción de esos funcionarios públicos, lo cual no han realizado. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, por ejemplo, quienes eran fiscales, ya ostentan otros cargos más elevados, y bueno, el expediente sigue manteniéndose en un limbo, sin el acceso a la justicia. Actualmente, ¿quién es el juez a cargo de tu caso y el fiscal? Está designado el fiscal 47 de temas de violencia contra la mujer a nivel nacional, de femicidio, y está designado el Tribunal de Control 40, el que emitió la orden de detención, que es el Tribunal de Control. ¿Cómo se llama? Adicional el 45, el Tribunal de Control 45 y la Corte de Apelaciones tercera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese juez? El juez del Tribunal 45 es la jueza María Castellano. Una mujer. Sí, es una mujer. Y las 3 magistradas que componen la Corte de Apelaciones tercera también son 3 mujeres. La audiencia se realizó el día martes con 3 mujeres también. ¿Qué pasa? Que entre este Tribunal de Control y la Corte de Apelaciones, durante estos 10 años se pasaban el expediente para ver quién decidía. Entonces, ahora que decidió alguien sobre la privación ilegítima de libertad o la orden de aprehensión de este ciudadano Luis Antonio Carrera Moina, entonces la guardaron allí. Eso es lo que ocurre. Una última cosa, ¿has tenido contacto con Larry Daboe? No, yo a él no lo conozco, solo mi única cercanía con él fue el día de la audiencia en la Corte Interamericana en el año 2018. Es un acto formal. Yo lo desconozco. Sí he interpuesto varias incidencias de carácter nacional buscando el cumplimiento de la sentencia. No he tenido respuesta. De hecho, el día martes, antes de la audiencia, acudí a la Fiscalía General para hacer la entrega de un documento precisamente a él, pero no fue recibido porque están desalojando ese edificio debido al terremoto. Parece que tuvo afectaciones. No fue posible ubicar dónde está. De hecho, ayer pensaba cómo escribirle un tuit, un X, para preguntarle públicamente que dijera desde dónde está recibiendo su despacho, pero bueno, no me quise como enrollar con eso, pero sí voy a tratar de precisar, porque necesito enviarle un documento. Bueno, o si no, se lo hago llegar públicamente, porque no hay forma que digan dónde está el despacho o quién me recibe un documento para entregarle en su despacho. Linda Loaiza, sobreviviente de violencia de género, víctima de violación de los derechos humanos. Gracias por participar en mi programa Cara a Cara. Para mí es, como te dije al principio y le dije a Marta, es sumamente importante visibilizar todo lo que tiene que ver con la impunidad y los derechos humanos. Me he caracterizado por alzar la voz desde el periodismo para apoyar a las víctimas. Cuenta con todo mi apoyo. Igual, Marta, Gracias. creo que esto es
un punto sumamente importante que debemos mantener a la luz pública porque la lucha continúa hasta obtener justicia. Gracias a las dos. Muchísimas gracias Gracias. a ti por el espacio.